Bueno, buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de ya una implementación en Docker. En este caso lo que vamos a estar implementando es Sham, que como sabemos es una aplicación que nos ayuda como un servidor local para hacer pruebas de nuestra aplicación que estemos desarrollando, sobre todo si es web, y que pues obviamente es de suma importancia para que nosotros podamos ver que las cosas estén realizando de manera correcta, pero que si bien podemos instalarlo de manera directa en nuestro ordenador, también existen contenedores de Sham directamente de Docker que nos van a permitir hacerlo de manera mucho más sencilla porque pues al final del día no tienes que instalar directamente Sham, sino que simplemente tienes el contenedor que tiene Sham y que te permite hacer uso de todas las facultades y todas las características que nos da Sham. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero que nada? Nosotros tenemos que buscar Sham y aquí, por ejemplo, está el que yo he usado, Tom668 Sham. Y pues en este caso lo podemos hacer de dos maneras. Aquí directamente incluso se nos menciona que nosotros lo podemos hacer, iniciar el contenedor de esta manera, que es directamente con la línea de comandos, o lo podemos hacer todo de manera, pues básicamente desde el desktop, pues, o sea, desde una manera mucho más visual. Podríamos compararlo quizá con un poco como GitHub, que tenemos el GitHub Desktop y tenemos obviamente la terminal de GitHub Bash, y pues es algo parecido en este caso. ¿Cómo funciona? Bueno, primero que nada tenemos que hacer el pull pues vaya, de la imagen que nosotros vamos a usar. En caso de no hacer el pull y hacer el run directamente, pues sí se nos va a hacer, porque pues se entiende que primero tendría que hacer el pull para poder luego correrlo. Y en mi caso yo lo he hecho directamente con este. De hecho aquí yo tengo el código que hice, que es básicamente eh, el nombre, es directamente, pues obviamente el nombre que se le va a poner al contenedor, que en este caso es mi champ. Y en este caso lo que vamos a definir nosotros son los puertos. Los puertos que vamos a estar usando, por ejemplo el 22, que es el SSH, y el 80, que es ya básicamente pues la salida de internet, o básicamente para que nosotros podamos ver el archivo HTML con el CSS, bla, bla, básicamente la manera en la que nosotros trabajamos un proyecto. Y de igual manera aquí es importante saber que el menos b nos va a servir a nosotros para generar el volumen, que es lo que se pone acá, vaya, el volumen. ¿Y qué es esto del volumen? Bueno, lo que sucede con el volumen es que nosotros podemos crear unas carpetas que sí van a estar en nuestro ordenador y que funcionan como de manera como de espejo. Es decir, todo lo que se haga en nuestro contenedor se va a estar reflejando directamente a estas carpetas. Yo, por ejemplo, aquí tengo esa carpeta que es entras a OS. Bueno, básicamente ya es algo que tú defines. O sea, tú puedes definir en dónde quieres esa carpeta. Yo la definí en usuarios, en mi usuario y directamente en Documents. Yo creé ya esta carpeta hasta Sham. Ya todo lo que sigue después no es necesario que yo la cree, se crea directamente con el comando que estamos poniendo acá, porque pues aquí tenemos, ¿no? La dirección, vaya, la raíz y que llega hasta Sham. Pero todos estos de ejercicios uno de WW, pues básicamente eso no es algo que yo le haya puesto, no es algo, una carpeta que yo haya creado de manera manual, sino que se crea directamente cuando tú ejecutas este comando. ¿Cuál es la otra manera en la que nosotros podemos crear este contenedor? Pues es básicamente, como mencionaba, directamente del desktop. Por ejemplo, podemos hacer uso de otra, nada más para hacer un ejemplo visual de cómo podríamos hacer esto. La primera vez que nosotros vamos a hacer el pull, ya sea directamente de aquí o si lo queremos hacer directamente desde la terminal, eh, va a tardar, ¿no? Porque pues básicamente lo que está haciendo es descargando la imagen, que pues en algunos casos pues obviamente sí puede llegar a pesar mucho más que en otras. Por ejemplo, Docker tiene una imagen que es básicamente como para poder probar si todo está funcionando de manera correcta, que es literalmente el Hello World. Aquí lo tenemos, que es literalmente este Hello World. Esto lo que hace es que literalmente te va a dar una imagen que te va a devolver, al momento de que tú corras esta imagen, te va a devolver un Hello World. Y que obviamente podemos ver aquí el peso, ¿no? Está en kilobytes, son 24 kilobytes, comparado con el otro Tom 68 Sham, que es básicamente que estamos usando nosotros ahorita para poder usar Sham como dentro de un contenedor, que obviamente pesa casi 2 gigabytes, ¿no? Entonces, obviamente va a depender mucho de cuál es el tamaño de la imagen que nosotros estamos haciendo. Y pues en este caso, por ejemplo, ya sé
descargó este Sham, que es otra imagen distinta, que obviamente, ¿qué es lo que cambia? Que pues obviamente puede llegar a tener otras características, ¿no? Ese Sham puede tener algunas cosas que el usuario que creó esa imagen necesitaba directamente, que también es otro tema. Nosotros podemos crear estas imágenes, que eso es ya un poquito más avanzado, pero también se puede llegar a usar, lo podríamos ver más adelante. Pero, por ejemplo, ¿no? Lo que decía, lo puedes correr por medio de y configurar por medio de la terminal o directamente de aquí. Aquí tenemos ya básicamente lo mismo, ¿no? O sea, como podríamos ver aquí en el código o en el comando, pues, ¿qué nos pide? El nombre, nos pide los puertos, nos pide el volumen. ¿Y qué es lo que te pide aquí en el desktop? Pues te pide igual, te pide el nombre, te pide los puertos que necesitas. Por ejemplo, aquí ya podemos ver una diferencia y es que cuando yo hacía el Tom 68, ahí te pedía nada más el puerto 22, el 80. Por ejemplo, aquí te pide otros, por ejemplo el 443 que sabemos que es para salida de HTTPS, bueno, con este protocolo, con el protocolo HTTPS. Entonces ya podemos ver que es una diferente versión de Shampoo, es algo que trae nuevas cosas que el otro no traía. Pero pues en teoría es lo mismo, ¿no? O sea, tú puedes configurar el contenedor desde aquí o lo puedes configurar directamente por medio de un comando. Cual fuera el caso, pues nosotros ya tenemos aquí uno corriendo, que es el Tom 68. Está en uso, es decir, ya está pues, corriendo y se puede usar. Y pues nada, podemos ver aquí que efectivamente pues tiene aquí algún tipo de información. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues literalmente vamos a usar sham. Nosotros definimos aquí en el comando que los puertos que vamos a usar para sham son el 41062 y el 41061, pero el 61 es para SSH y el 62 es el que en este caso nos da importancia. ¿Por qué? Porque es en el que podemos revisar nosotros, pues básicamente nuestro proyecto. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a poder demostrar la implementación de nuestro contenedor? Se nos ha solicitado que hagamos un simple portafolio de presentación de manera personal, vaya, como es habitual para muchos de los desarrolladores de software. Muchas veces el portafolio es algo que nos permite darnos a conocer o poder conseguir un trabajo o algo por el estilo. Entonces, pues este va a ser el proyecto que nosotros vamos a implementar para poder demostrar que se está haciendo de manera correcta lo de nuestro contenedor. Primero que nada, voy a demostrar que pues efectivamente ya tenemos corriendo el sham y que es funcional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el localhost. De hecho, pues, obviamente ya tengo que ya lo he estado usando antes. Pero pues, ¿cuál vamos a usar? Básicamente vamos a usar el localhost en el puerto que nosotros hemos definido en el comando anterior, que es el 4162. Si nosotros ya lo hacemos directamente, bueno, aquí se me fue porque agarró lo demás. Pero bueno, si nosotros hacemos el 4162, nos vamos a ir directamente a la pestaña de Dashboard. Y en Dashboard, pues básicamente es lo que tendríamos nosotros cuando hacemos literalmente, si tenemos instalado localhost o ya han trabajado con localhost, pues sabrán que si literalmente hacemos nada más digo, con Sham, si han trabajado con Sham, si nosotros ponemos localhost, pues básicamente esta es la pantalla de inicio que nos demuestra que efectivamente lo tenemos instalado y en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Tenemos la comprobación de que tenemos efectivamente instalado todo. ¿Y cómo se va a manejar Sham? Bueno, para los que han trabajado con Sham, saben que por lo general, de hecho yo tengo Sham, y pues cómo se maneja, pues tienes Sham, tienes una carpeta htdocs donde metes pues obviamente tus proyectos y una vez que ya los metiste allá, pues puedes ingresar a esa ruta y pues te los va a mostrar. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros hemos definido que la carpeta de espejo, por decirlo de una manera, que es el volumen, está en nuestros usuarios, en nuestro usuario, en Documents, proyectos de desarrollo de software, y tenemos creado hasta acá. Sin embargo, al momento de ejecutar el comando run con toda esa ruta que nosotros definimos, bueno, que yo definí, que es esta básicamente, donde yo definí ejercicios 1 y definí también www. Bueno, aquí ahora se ha creado, ¿no? Una vez que yo ya hice ese comando, ahora se creó esas carpetas, ejercicio 1, www, y esta sería la que nosotros, por ejemplo, sería nuestra htdocs. Aquí nosotros ya podemos meter nuestros proyectos. Obviamente, pues yo los puse directamente aquí, no los metí en una carpeta aparte porque pues son el único proyecto que yo tengo, al menos por el momento. Entonces, ¿cómo es la manera en la que nosotros podemos entrar a este portafolio que yo he creado? Bueno, directamente con esa ruta. Entonces,
Lo mismo vamos a hacer, como en el caso de htdocs, hacíamos que pues, literalmente después de localhost poníamos el nombre del proyecto, pues en este caso lo que vamos a hacer es seguir con la carpeta y posteriormente pues solamente hasta allá porque pues los archivos que tengo para este proyecto están directamente ya en esa carpeta. Y pues este sería básicamente el portafolio que yo he generado y pues podemos ver que efectivamente todo funciona de manera correcta. El Sham obviamente está funcionando, pues está generando pues todo esto que podemos ver y de esta manera se puede demostrar la implementación de Sham y cómo podemos llegar a usarlo. Pues obviamente aquí nada más he puesto algunas cosas básicas. Realmente hablo muy por encima de este portafolio porque no es básicamente la intención el mostrar mi portafolio o cómo se realizó el portafolio, algo por el estilo, pero pues bueno, se me lo voy a mencionar un poco, no nada más para que se entienda que es un portafolio, o si alguien no sabía que era un portafolio, pues básicamente es una manera de presentarte para cualquier persona sobre qué es lo que haces, a qué te quieres dedicar, bueno, o a qué te dedicas ya directamente, pero bueno, en mi caso que soy un estudiante, a qué aspiras, algunos de los conocimientos que tienes, ¿por qué? Porque pues, básicamente este portafolio puede llegar a ser visto por alguna persona que esté, un reclutador, y pues obviamente el saber qué es lo que sabes y todo este tipo de cosas, pues le va a ayudar a saber si eres un buen elemento o si puedes llegar a formar parte de un proyecto que él está implementando. ¿Qué se pone generalmente? Pues se pone una descripción, se puede poner la foto de la persona, los conocimientos que tiene la persona y, por ejemplo, algunos proyectos que se han realizado. En mi caso, pues puse estos proyectos que son básicamente escolares y pues le tengo ahí aquí un hipervínculo, ¿no? Para poder abrir directamente el GitHub del proyecto, por si se quiere revisar. Y de igual manera, pues al final, ¿no? Pongo alguno de mis, de mis redes sociales para poder mostrar una manera de contactar conmigo. Y pues básicamente esto es de manera general o la estructura básica de un portafolio y que en este caso nos ha servido a nosotros para demostrar cómo funciona Champ, bueno, mejor dicho, cómo funciona Champ en Docker, que efectivamente funciona prácticamente similar. Algunas cosas simplemente cambian, como lo que mencionaba, ¿no? De que htdocs ya no se usa, sino que ahora podemos usar esta carpeta que hemos creado www, o algunas cosas como que el puerto ahora es este, pero pues al final del día nos da todas las facultades que nos podría dar Champ si lo instaláramos directamente desde nuestro ordenador. Entonces, pues esto sería todo y pues muchas gracias por su atención.